Ondas del cercado donde el mundo nunca duerme. Ríe, canta, viaja sin prisa. Tu espíritu levanta y enciende. Ondas del Cercado, 94.5 FM, haciendo radio contigo. Esto es una muestra de que en Venezuela se ejerce la libertad de expresión. El siguiente es un programa cultural y educativo que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin que se requiera la orientación de madres, padres, representantes o responsables. Queremos invitarte a la hora del almuerzo a que tu mesa se convierta en un altar para que junto a tu familia puedan agradecerle al Dios de la provisión y al mismo tiempo rescatar los valores de la unidad familiar. Almorzando en familia, de lunes a viernes por Cercadeña Estéreo, haciendo radio contigo. Por Ondas del Cercado 94.5 FM. En controles, Rider Molina, y quien les habla su servidora Karina Alvarado, de parte de la iglesia Mirro Nuevo. Un saludo muy especial para todos ustedes. Y bueno, continuando el tema esta semana, la sabiduría divina, parte 2. Pues sí, parte 2, y estamos seguros que habrá muchas otras partes, pero necesitamos hablar de este tema un poquito más, ya que es vital tener sabiduría. En el libro de Proverbios, capítulo 2, dice lo siguiente: si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a los de conducta intachable. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Esto fue Proverbios 2, del versículo 2 al versículo 8. Veamos lo que dice en la carta de Santiago en el capítulo 1. Dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar. Pida con fe, sin dudar. Esto fue del versículo 2 al versículo 6. Así que debemos de pedirle a Dios sabiduría, y Él nos la dará, dice la Sagrada Escritura. Y fijémonos en lo que dice Proverbios 2 y en lo que leímos también de la carta de Santiago capítulo 1, de que Dios habla del de conducta intachable, habla de la persona íntegra. Pues sí, lo importante es que usted sepa cómo es usted y cómo Dios lo ve a usted. Pero usted tiene que tener en claro que tendrá obstáculos en el camino a obedecer a Dios. Sin embargo, Dios premia a aquellos que le obedecen. Así que es de sabios obedecer a Dios. Pero dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. La semana pasada hablábamos de la sabiduría y nombramos a Isaías capítulo 11, donde habla del espíritu del temor del Señor. El mismo Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo, es quien nos ministra el temor hacia Dios. Nos enseña el temor a Dios. El temor a Dios es santo, reverente, bendito. Llegamos ante el Padre Celestial con toda humildad.
y sabemos y podemos confiar plenamente en su palabra. Sabemos que Él es un Dios poderoso, es un Dios que no tiene imposibles, que hizo todas las cosas, es la mayor autoridad que existe en la existencia, valga la redundancia, pero nuestro Dios, no debemos de perder de vista lo que Él es. Pero recuerden, Dios es bueno. ¿Ha visto por allí una película que habla mucho? Dios es bueno. Pues sí, Dios es bueno, es una realidad. Solo bueno es Dios, dijo Cristo Jesús. Y habla de algo tan infinito que aún el mismo Cristo dijo, solo Dios es bueno. Pero recuerden que Cristo Jesús habita Dios en Él en plenitud. Y Él es la cabeza de la iglesia. Y nosotros, sus creyentes, los que hemos de verdad entendido que Dios es verdadero, somos su iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Usted es el cuerpo de Cristo Jesús. El deseo que Dios nos manifiesta, su deseo en las Sagradas Escrituras, es que la iglesia sea perfecta, santa y perfecta, y que crezca en unidad. Fíjense que tanto en Proverbios capítulo 2 como en Santiago capítulo 1 habla de la persona íntegra, de la persona intachable, la persona de conducta intachable. Quizás usted dirá, pues nadie es perfecto. Sin embargo, Dios nos lleva por el camino de la perfección. El camino de la perfección. Cada día usted va aprendiendo más y más. Pero es necesario, para entender el conocimiento divino y también para recibirlo, tener sabidurías. En Daniel capítulo 2 dice, Dios le da a los sabios sabiduría. Usted dirá, pero si ya es sabio no tiene sabiduría. Pues sabio es aquel, porque dice, el principio de la sabiduría es el que teme al Señor. Sabio es aquel que decide no solamente afianzarse en la fe de Dios, no solamente tener la disposición, sino que empieza a buscar de su palabra y a obedecerle. Sabio es aquel que quizás no tiene todos los conocimientos, pero ha creído en el Santo y consolida su fe cada día. La cultiva con el amor de Dios, porque ha creído que aquel que vive ha de responderle y que Él le concederá aquellas peticiones que conforme a su voluntad Él le ha hecho. Así que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y Dios quiere que seamos personas íntegras, correctas, de conducta intachable. Por eso en Proverbios capítulo 2 dice lo siguiente. Si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como la plata, como un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor. Primeramente decía, si tu oído inclinas hacia la sabiduría. Entonces, fíjense que también es necesario el discernimiento. ¿Para qué es necesario el discernimiento? Para saber distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Y el camino del Señor, es algo que debemos de tener siempre claro, es en el bien. No existe un camino de Dios en el mal. El camino de Dios es en el bien. Por tanto, bueno, solo es Dios. Y así como Dios es santo, Dios también nos llama a ser santos. Usted dirá, pero en este mundo ser santo. Pues Dios llama a su pueblo santo. Él lo ha querido llamar así porque su Santo Espíritu ha venido como una promesa sobre todo aquel que cree en Dios y en su palabra, porque muchos creerán en Dios, pero no creen en su palabra. Y la idea de Dios es que creamos en su palabra porque allí está la enseñanza de vida que Dios nos ha dejado. Muchos dicen, vinimos a este mundo, nadie nace aprendido. No tenemos como un manual para saber todas las cosas. Pues la Biblia viene siendo la brújula del peregrino. ¿Usted ha escuchado eso? ¡Qué lindo! La brújula no es un manual precisamente, sino es un libro de un conocimiento infinito. Porque es como entrar en el mismo corazón de Dios cuando lo empiezas a leer. Es un conocimiento infinito porque Dios siempre, por su Santo Espíritu, te enseña algo nuevo una vez que has creído en Él y tienes fe de que su palabra es verdadera. Pues Dios abre tu entendimiento, recibes sabiduría y comprendes su conocimiento conforme a su voluntad. Dios te lleva en un crecimiento infinito porque nunca ha de terminar, es el camino a la perfección, pero debemos de tener la disposición de aprender. Usted ha visto un niño que envíen a la escuela que esté siempre renuente a ir y no quiere ir y no quiere ir. Usted ha visto que ese niño aprende rápidamente. Pues no, porque es necesario que tenga el interés, la emoción, esa emoción genuina de ir a aprender, porque si no, le va a costar un poquito más,
Gracias a Dios los niños son muy inteligentes y siempre aprenden, pero siempre le cuesta un poquito más a aquel que no quiere ir. Nosotros en la madurez de nuestra adultez también debemos comprender que Dios nos llama a ser como niños. Pero este ser como niños no es ser inmaduro. Usted puede echar broma, jugar, reírse sanamente, pero una cosa muy distinta es tener madurez espiritual. Tener madurez espiritual le llevará a distinguir lo bueno de lo malo. Y por supuesto, lo bueno le pertenece a nuestro Dios y es el camino del Señor, el bien. Le damos la gloria a Dios y sabemos que el amor es el primer gran mandamiento. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué grande es esto? Pues solo con el amor a Dios, solo amando a Dios por sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, pues recibiendo el amor del Padre, solo así podremos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es algo que Dios concede, pero que requiere que usted de verdad tenga la disposición. Señor, yo no sé cómo, pero sí sé que tú has de poner ese sentimiento en mi corazón, dile. Y bueno, cuando en esta hora estamos hablando del tema, la sabiduría divina, continuando el tema de la semana pasada, porque de verdad necesitamos sabiduría. Fíjense que la sabiduría viene a ser una comprensión más allá que la normalmente cotidiana. Es un entendimiento infinito desde el punto de vista de Dios. Es decir, la forma en que Dios ve las cosas, así también es la sabiduría que viene al ser humano de parte de Dios. Bien dicho, es sabiduría divina. No es lo mismo la sabiduría divina que la sabiduría humana. La sabiduría divina es desde el punto de vista de Dios. Dios nos lleva con su sabiduría a entender sus mandamientos y a ponerlos por obra. Nos aconseja y nos enseña a cultivar el corazón con la palabra de Dios. La palabra de Dios es una palabra de sabios, puesto que la sabiduría en sí contiene muchas virtudes. La sabiduría te permite manejar el conocimiento de forma correcta. Te lleva a desear la inteligencia. Te lleva a vivir en la prudencia. Te hace ver que es mejor ser íntegro. Ser íntegro es de sabios, porque una persona íntegra agarra los conocimientos y los maneja conforme a la voluntad de Dios. Y el recibir el conocimiento de Dios es vital, como lo dice la Sagrada Escritura. Veamos lo que dice. Dice, porque el Señor da la sabiduría, esto es Proverbios capítulo 2. Conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a los de conducta intachable. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. La sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. La discreción te cuidará, la inteligencia te protegerá. La sabiduría te librará del camino de los malvados, de los que profieren palabras perversas, de los que se apartan del camino recto para andar por sendas tenebrosas. Esto fue Proverbios 2, del versículo 6 al versículo 12. Entonces comprendemos que la sabiduría es tan relevante para el Hijo de Dios que no debemos dejar pedirla a nuestro Padre Celestial. Debemos de estudiarla, debemos de preguntarle a Dios, Señor, ¿qué es la sabiduría? Debemos de preguntarle a Dios, ¿cómo quieres que obedezca tu palabra? ¿Qué es lo que me falta para obedecerla completamente? ¿Qué es lo que yo necesito? Debes hacerle estas preguntas a Dios y Dios ha de responderla y la comprenderás por medio de la sabiduría que Él te dará. Entonces la sabiduría es también un entendimiento, pero es un entendimiento superior, porque con él tú puedes ver el conocimiento desde el punto de vista de Dios. El Señor nuestro Dios nos alienta en la palabra, en Santiago capítulo 1, con lo siguiente, y dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos
e íntegros, sin que les falte nada. Pues fíjense que esto dice en Santiago capítulo 2 hasta el versículo 4. Leímos esto en un principio, sin embargo, los alentamos a que se refugien en la palabra de Dios. A veces hay pruebas, hay dificultades en la vida, pero usted va a ser más fuerte incluso con estas pruebas. ¿Por qué? Porque Dios le enseña la constancia, le enseña la paciencia, le enseña el amor, le enseña muchas otras cosas conforme a su voluntad, que son parte del fruto del Espíritu. Así que aliéntese vuestro corazón, porque Dios tiene un galardón muy grande, es la herencia entre los santos, recibir la vida eterna, estar allí con la misma presencia del Señor en el reino de los cielos. Es una promesa de un valor incalculable. Nada podría reemplazar tan maravilloso regalo, que es tener la vida eterna. Así que le damos gracias a Dios. Y el tema de esta hora, la sabiduría divina. Continuando este tema, ya venimos. Escuchen esta bella canción. Mi Dios es refugio, con Danilo Montero. Ya regresamos. Yo no temeré, mi Dios es mi fuerza, Él me sostendrá, Él me sostendrá. Vida y descanso encuentro en ti, como un escudo me cubres a mí. Solo eres tú.
Escuchando esta bella canción, continuamos con el tema del día de hoy, la sabiduría divina. Veamos lo que dice en la palabra con respecto a la sabiduría. Vámonos a 1 de Corintios, capítulo 1, del versículo 24 en adelante. Dice: pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Este fue el versículo 24. Aquí el apóstol Pablo está hablando en un contexto sobre lo que es la sabiduría. Y continúa en el versículo 30 del mismo capítulo, dice: pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Más adelante vemos cómo en el capítulo 2 de 1 de Corintios el apóstol Pablo sigue hablando sobre la sabiduría. Y dice: más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Esto fue del versículo 7 al versículo 9 de 1 de Corintios capítulo 2. Ahora vemos otra parte de la Escritura. Santiago capítulo 3, del versículo 13 al versículo 18, y dice lo siguiente: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y rivalidad en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y rivalidad, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, condescendiente, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Vemos que el ser humano está conectado directamente con Dios cuando ha creído en Dios. Nunca dude jamás usted que al creer en el Dios vivo, el Espíritu Santo ha venido a su vida. Él siempre está sobre toda la tierra. De hecho, la palabra nos habla, su gloria cubre toda la tierra. El Espíritu de Dios siempre está al pendiente de los siervos de Dios, al pendiente de su pueblo y al pendiente de todo aquel que ha creído en Él. Ahora, este es el amor del Padre. El amor de Dios es infinito. Ahora entendemos que la sabiduría divina viene de lo alto y es por el Espíritu. Ya veremos ahorita una lectura que nos explicará esto. Ahora, también vemos que existe una sabiduría terrenal. Ahora, ahí habla de una parte que dice diabólica, pero claro, sabemos que cuando ya obra una sabiduría así, es porque hay maldad. Pero entendemos que existen muchos conocimientos, ¿verdad? Existen muchos conocimientos en esta tierra, existe una sabiduría terrenal que es distinguir lo bueno de lo malo o cuál es lo más conveniente para una cosa o para otra, pues basándose en los conocimientos que ya haya. Sabemos que todos los conocimientos, por más avanzados que estén, nunca se les pone como un fin, siempre están a la expectativa de que puede haber un conocimiento mejor o puede continuar este conocimiento. Así son todas las ciencias. Pero digamos que en lo que es la sabiduría, pero Dios nos da de su sabiduría. Como dice en la Escritura, tenemos la mente de Cristo. Ahora, lo que es la maldad, por supuesto que debe haber una sabiduría de la maldad. Pero la sabiduría terrenal existe. Pero si nos conectamos como seres humanos con el Dios vivo, por medio de su Santo Espíritu, comprenderemos lo que su santa sabiduría nos quiere decir. En este sentido, continuemos leyendo la Escritura cuando nos dice en Corintios capítulo 2, del versículo 10 al versículo 16 lo siguiente:
Ahora bien, dice, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano, sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Y dice más adelante en el versículo 14, pero el hombre natural no capta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede conocer, es decir, comprender, porque se han de discernir espiritualmente. Y continúa en el versículo 15, en cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Esto lo dijo el apóstol Pablo en el capítulo 2, hasta el versículo 16 de Primera de Corintios. Entendemos esta palabra en cuanto a lo que es sabiduría divina, de que viene de lo alto y solo la puedes transmitir el Espíritu de Dios. Ahora, aquí cuando habla del hombre natural, es el hombre que no cree en Dios, el hombre que definitivamente ha negado al Espíritu Santo, no puede tener sabiduría divina porque se necesita del Santo Espíritu de Dios para recibirla. Ahora, no quiere decir que no tenga sabiduría terrenal ni posea algún conocimiento, pues ciertamente el conocimiento no es sabiduría, pero la sabiduría nos ayuda a comprender mejor lo que es el conocimiento. La sabiduría divina es un entendimiento superior que necesitamos para comprender las cosas claramente. Mejor dicho, desde el punto de vista de Dios, porque seguramente claramente la tienen muchas personas, más desde el punto de vista de Dios, ver lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y de eso se trata, el ser íntegros, el ser personas intachables, es una meta que debemos de tener cada día, porque aunque ciertamente, porque Dios no nos llama a eso, pero sí debemos de buscar la perfección, es decir, cada día aprender, cultivar el corazón con la palabra de Dios, porque es Dios quien nos instruye por medio de su Santo Espíritu. Y esto es de sabios, porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor, y es hacerle caso, prestar atención a sus palabras, y esto nos llevará a obedecer sus mandamientos y a ponerlos por obra. Ahora, ¿qué parte de esta nos gustó mucho? Pues nos gustó mucho la parte donde dice, tenemos la mente de Cristo. Sabemos que la mente del Señor es la más sabia de todas las mentes, ¿no? Pero también entendemos que tenemos una mente, la mente de Cristo, pero conforme a su voluntad. Obviamente, Dios que ha hecho tantas maravillas, ha hecho las estrellas, ha hecho todas las cosas que nos indica la palabra, para aquel que tiene fe en Él, pues cree esto. Y si no, bueno, debería de preguntarle a Dios, Señor, ¿es de verdad esto? ¿Cómo es posible que tú hayas hecho todas estas cosas? Pues en estas inquietudes también está la respuesta divina que viene para aquellos que buscan la verdad. Eso sí, la verdad usted sobre Dios no la va a encontrar en otra parte, sino en la palabra de Dios, ya que el origen del conocimiento de Dios, es decir, de la existencia del Dios vivo, cristiano, como hemos conocido, es decir, nosotros creemos en Dios por causa de todas las escrituras que existen, que nos han relatado sobre la existencia del Dios vivo, sobre Jesucristo y sobre todos los apóstoles, y antes de eso sobre profetas. Es decir, existe una cantidad de escrituras muy grande que valida lo que es la existencia de la creencia en Dios. Viene desde la antigüedad. Ahora también hay algo que habla Dios en su palabra, algo muy importante, y es que existe en el ser humano lo que es la justicia, algo que está en el corazón, y es el deseo de hacer el bien. Existe un amor natural. Muchos seguramente no conocieron de lo que fue Jesucristo, pues vivían en un pueblo lejano,
o no conocían lo que es la palabra de Dios como tal, pero sentían amor, deseo de justicia, deseo de hacer el bien, los movían sentimientos genuinos. ¿Ustedes creen de verdad que Dios iba a estar lejos de esas personas? Por supuesto que no. La palabra nos habla de que hay personas que tienen la justicia en su corazón. Entendemos también que muchas generaciones no escucharon de la palabra de Dios. Ahora sabemos que Dios es justo y que Dios sabe el corazón de cada quien. Entonces tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo en cuanto a lo que Dios nos ha revelado, en cuanto Dios nos ha manifestado y en cuanto a nuestra fe que Dios nos ha dado como un don santo para que creamos en Él siempre. Creamos, por supuesto, en su santa palabra que la confirma el Espíritu de Dios. ¿Quién nos confirma que la palabra de Dios es verdadera? El Espíritu de Dios es el que nos hace creer en ello. Por eso hablaba con respecto a la sabiduría el apóstol Pablo, leímos una escritura, de que no es igual el hombre natural que el hombre espiritual. Se refería a aquel en el cual ha creído en Dios y está el Espíritu de Dios sobre él. Leamos lo que dice Isaías 53, un pedacito aquí. El versículo 1 de Isaías 53 dice lo siguiente: ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Esto lo dice en la Nueva Versión Internacional. Veamos ahora lo que dice la Reina Valera. Dice: ¿quién ha dado crédito a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el brazo de Jehová? En el versículo 1 de Isaías 53 vimos dos versiones en este momento de lo que es la Biblia. La Nueva Versión Internacional y la Reina Valera habla de una revelación. ¿A quién se le ha revelado el poder del Señor o el brazo de Jehová? Se refiere a la palabra de que debe existir una revelación. Esto lo habló el profeta Isaías. Isaías 53, usted lo puede leer, habla sobre Cristo Jesús. También podemos ver sobre Cristo en el Salmo 22, que habla de sus sufrimientos, pero también te habla de un bonito mensaje allí. El punto es que es necesario la revelación de parte del Señor. Lo vemos en Efesios capítulo 2, con lo que dice el apóstol Pablo, del versículo 15 al versículo 19, y dice lo siguiente: por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Esto se lo dice Pablo a los Efesios cuando envía esta carta. Y dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Así que le pedimos a Dios en esta hora, por medio de esta oración, que nos dé de su sabiduría. Padre eterno, a ti nos encomendamos en el nombre del Señor Jesucristo y te pedimos en esta hora que nos des de tu sabiduría divina para comprender y entender las cosas de la forma en que tú las ves, para distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo bueno y lo malo, y siempre andemos bajo la cobertura de tu santa presencia y tu dirección, tu guianza, Señor, que la anhelamos cada día de nuestra vida. Oh Señor de la gloria, te alabamos y te damos gracias. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces la sabiduría la necesitamos, la anhelamos cada día de nuestra vida más y más, porque estamos en el crecimiento como unidad, como cuerpo de Cristo, para comprender mejor lo que es Dios y su santa palabra. El tema de este día, la sabiduría divina. Y bueno, ya regresamos, escuchemos una adoración para culminar este bello tema. Es por tu gracia, de Jesús Adrián Romero. No te despegues.
cuando nadie me ve, en la intimidad donde no puedo hablar, más que la verdad, donde no hay apariencia, donde al descubierto quede mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue tu luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. Por Ondas del Cercado, 94.5 FM en Almorzando en Familia. El tema del día de hoy, la sabiduría divina. Y antes de terminar, leamos lo que dice en Proverbios capítulo 8. Dice lo siguiente: ¿acaso no está llamando la sabiduría? ¿No está elevando su voz la inteligencia? Toma su puesto en las alturas, a la vera del camino y en las encrucijadas, junto a las puertas que dan a la ciudad. A la entrada misma grita a voz en cuello. A ustedes, los hombres, los estoy llamando. Dirijo mi voz a toda la humanidad. Ustedes, los inexpertos, adquieran prudencia. Ustedes, los necios, obtengan discernimiento. Escúchenme, que diré cosas importantes. Mis labios hablarán con justicia. Mi boca expresará la verdad, pues mis labios detestan la mentira. Las palabras de mi boca son todas justas. No hay en ellas maldad ni doblez. Son claras para los entendidos e irreprochables para los sabios. Opten por mi instrucción, no por la plata, por el conocimiento, no por el oro refinado. Vale más la sabiduría que las piedras preciosas, ni lo más deseable se le compara. Yo, la sabiduría, convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perversos. Míos son el consejo y el buen juicio, míos son el entendimiento y el poder. Por mí reinan los reyes y promulgan leyes justas los gobernantes. Por mí gobiernan los príncipes y todos los que rigen la tierra. A los que me aman les correspondo, a los que me buscan me doy a conocer. Conmigo están las riquezas y la honra, la prosperidad y los bienes duraderos.
Mi fruto es mejor que el oro fino. Mi cosecha sobrepasa la plata refinada. Voy por el camino de la rectitud, por los senderos de la justicia, enriqueciendo a los que me aman y acrecentando sus tesoros. Esto lo dice en Proverbios, capítulo 8, hasta el versículo 21. Una palabra que especifica cómo es la sabiduría de Dios. En esta semana hablamos de la sabiduría divina. La próxima semana estaremos hablando sobre el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia. Esperamos otra vez estar en su grata compañía desde Ondas del Cercado 94.5 FM. Un saludo y un abrazo muy especial de parte de la Iglesia Mi Renuevo. No dejamos de invitarte a nuestros servicios los domingos a las 10 de la mañana y los martes a las 6 de la tarde. El servicio especial de los jóvenes, los sábados a las 3:30 de la tarde. Te esperamos, participa con nosotros. Bendiciones para ustedes y recuerden, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los que gozan de su buena voluntad. No celebren a Él, alábenle. Alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, alabadle porque hizo maravillas en el mar, alabadle porque quiso engrandecer a su pueblo, alabadle, 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 alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, alabadle porque quiso revelarnos a su Hijo, alabadle porque Cristo nos dio vida eterna, alabadle, alabadle, alabadle. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, palmeando nuestras manos, danzando en nuestros pies. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, palmeando nuestras manos, danzando en nuestros pies. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel, alabad al Dios de Israel, alabad al Dios de Israel. Queremos invitarte a la hora del almuerzo a que tu mesa se convierta en un altar para que junto a tu familia puedan agradecerle al Dios de la provisión y al mismo tiempo rescatar los valores de la unidad familiar. Almorzando en familia, de lunes a viernes por Cercadeña Estéreo, haciendo radio contigo.
Ondas del Cercado 94.5 FM en Barquisimeto.